Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a este vídeo post clasificación donde os vamos a traer muchísimas palabras, muchísimas noticias que han ocurrido e incluso gráficos para demostraros lo que os vamos a estar comentando. Todo lo que vamos a tratar en este vídeo va a estar detallado en la descripción del mismo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Vamos a hablar sobre Carlos Sainz, vamos a hablar sobre Ferrari porque Leclerc también se ha pronunciado, vamos a hablar de que Carlos estuvo muy cerca de lograr la pole, pero también sobre Fernando Alonso, sobre el problema que ha tenido, por qué lo ha tenido y muchos otros temas que estarán todos detallados en la descripción, como os digo, del vídeo. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero os tenemos que contar por qué Fernando Alonso ha cometido el error que ha tenido durante la Q3. Para poneros en contexto, si no habéis visto la clasificación, que es completamente normal a las horas en las que han sido, por eso estamos aquí para comentároslo, pues durante la Q3 iba con un neumático usado, Fernando solo tenía disponible un neumático nuevo, entonces ha decidido guardarlo para la siguiente tirada, para la última vuelta en Q3. Esto es lógico y tampoco ha provocado el problema que ha tenido un neumático usado, pero iba con esos neumáticos usados y en la vuelta de instalación, en la curva 6, que para que os pongáis en contexto es la misma curva donde Verstappen también tuvo problemas en libres 1 o donde en los mismos libres 1 Alexander Albon colisionó contra el muro y rompió el coche. Es una curva muy complicada, muy compleja, es muy revirada, hay que girar rápidamente, tiene incluso peralte, así que es una curva que es bastante complicada. Y ahí Fernando Alonso se ha ido largo, se ha ido contra la grava, segunda vez en todo el... Mira, fíjate que vemos pocos errores normalmente ya de pilotos, la verdad que cada vez cometen menos errores, los pilotos top menos aún. Pero es que Alonso este fin de semana ha cometido dos de irse a la grava, uno en libres 1 en la curva 10, que se fue a la grava y rompió el suelo. Y ahora ha roto otro suelo, ahora yéndose largo en la curva 6, que sobre el suelo y demás os vamos a hablar mejor en el siguiente vídeo de cómo lo van a solucionar Aston Martin. Pero ha roto ese suelo, se ha ido largo y ya ese error ha provocado, tenía muchísimos daños según ha reportado el equipo Aston Martin, era un suelo completamente roto y lo impresionante es la vuelta que ha hecho. Lo va a comentar el propio Pedro de la Rosa, que es quien ha dado la explicación de qué lo ha ocurrido, lo va a comentar ahora que lo impresionante, lo que se han sorprendido es que hiciera un 17.5, que ha sido 8 décimas más lento que su vuelta de Q2, perdonad, pero que es que no es tan mala vuelta teniendo en cuenta los daños, por supuesto, que tenía. Así que eso le ha hecho al final no poder mejorar, salir en esa 10ª posición, pero ¿por qué se ha ido largo en esa ocasión? Independientemente, deciros lo primero, ahora os ponemos la explicación que dice Pedro de la Rosa, pero deciros lo primero que el propio Alonso ha admitido que ha sido un problema suyo, ha sido un error y ya está. Todo el mundo puede llegar a cometer un error, por supuesto, pero sí que ha habido algo que lo ha provocado. ¿El qué? Bueno, pues lo comenta Pedro de la Rosa, que esto, según los datos, según la telemetría, según la conversación que ha tenido con Chris Cronin, que es el ingeniero de carreras de Alonso, han podido sacar esta conclusión de que hubo viento de cola y eso le perjudicó. Antonio, la verdad es que justo acabo de llegar ahora, he estado hablando con Chris Cronin, que es su ingeniero de pista, y me decía, ¿no?, que en la telemetría han podido ver claramente que cuando llegaba a esa curva 6 ha tenido una ráfaga de viento muy fuerte, le ha pegado un coletazo en la entrada, se ha ido ancho y me ha dicho que el fondo, porque le he preguntado, ¿no?, cómo tenía el fondo, y dice, increíble que haya podido hacer 17.5 al final, porque el fondo estaba igual de dañado que el de libres 1, es decir, ha quedado totalmente tocadísimo y bueno, pero bueno, es lo que tiene. Además, sobre todo cuando tienes un juego de neumáticos nuevos para el final, te lo juegas toda una carta, a veces te sale bien, a veces te sale mal, pero bueno, es lo que tiene. Tampoco, yo creo que si hubiese sido la vuelta perfecta, pues a lo mejor hubiese estado séptimo, quizás sexto, pero bueno, hoy no había más, ¿no? Yo creo. Aún así, y más allá de esto, Fernando Alonso comenta algo que yo ya os había transmitido, que era mi sensación inicial antes de llegar a Australia, y efectivamente ha sido así, que es el hecho de que en este circuito podían haber peleado por una mejor... Ahora os explicamos en qué posición podría haber peleado Fernando Alonso este fin de semana, pero que en clasificación especialmente podrían haber peleado por una mejor posición, pero que no estaban tan fuerte como otros circuitos, sobre todo Arabia Saudí. Queda ver el ritmo de carrera, que han traído novedades, y
eso mañana saldremos de dudas, eso no lo podemos sacar ahora de conclusión, pero sí que en ritmo de clasificación como Jeddah no han funcionado y eso lo ha comentado el propio Alonso y eso yo ya os lo había dicho, que Arabia Saudí era un circuito que se le adaptaba mejor por características a este coche. Yo ya os dije que se iba a acercar más, aunque había gente diciendo lo contrario, bueno, también puedes hacer el análisis y que te salga de esa forma. Yo os decía que para mí se iba a asemejar más a Bahrein que a Arabia Saudí y efectivamente parece en este punto que está siendo así, además siendo un pelín más débiles, sobre todo en el ritmo de clasificación. Quizá ya no es solo que hayan sido más débiles, sino que especialmente Ferrari que ha sido aún más fuerte. Pero bueno, eso es lo que comenta, que en sí han sido menos competitivos, entonces si a eso le sumas el problema que ha tenido que os hemos explicado, pues desde luego que ha perjudicado todo. Entonces además Fernando comenta que ha sido muy difícil durante los 3 días encontrar el balance y la confianza en el coche. Recordemos que ayer, en el viernes, Alonso estuvo siempre constantemente por detrás de su compañero de equipo. No ha sido fácil para él encontrar tampoco este balance, pero veremos a partir de ahora, saliendo desde la 10ª posición, qué es capaz de conseguir. Pero bueno, hemos sufrido un poco todo el fin de semana, ¿no? Ya en la FP3 hoy estábamos octavo y décimo o algo así, ahora estamos noveno y décimo, creo que es un fin de semana un poco menos competitivo que Jeddah, pero bueno, la carrera es mañana, hemos visto que han sido carreras locas de momento en la F2, F3 y bueno, intentaremos salvar de la mejor manera posible con algún punto. Nos asustamos un poco ahí con la sucesión de la 6-7, que nos asustamos un poco en la 6-7 antes. Sí, bueno, pero hay que ir al límite, ¿no? Puedo ir un poco más despacio y quedarme fuera de la Q3. Y por cierto, ahora ya llegamos a la posición teórica a la que podría haber llegado a pelear Fernando sin los problemas, pero ha hecho algo que muy poca gente se ha dado cuenta y es que cuando ha hecho su última vuelta en Q3 no estaba mejorando, él perfectamente se ha dado cuenta de que no era una vuelta buena y cuando ha ido a entrar por meta, en lugar de entrar recto y entrar por la línea como todo el mundo, como es la forma más rápida, se ha girado, se ha ido a la parte sucia al lado del muro de boxes y ha corrido por todo ese lado de la pista. ¿Esto por qué? Bueno, pues para intentar engomar un poco, aunque sea muy mínimo, pero un poco la zona par de salida para mañana, la zona donde va a salir él, el lado sucio de la pista donde salen los pares en este circuito en la salida, que él sale en esa 10ª posición, sale en ese lado y ha tratado, como digo, de engomarlo un poco. Esto se lo hemos visto hacer a Fernando en multitud de ocasiones y lo ha vuelto a hacer en esta ocasión intentando, pues, aunque quede un día, aunque hay carreras soporte y demás, poder darle esa posibilidad de que mañana a lo mejor haya un poco más de goma en ese punto e intentar conseguir tener una mejor salida. Ahora bien, vamos a contaros cuál era la posición teórica de salida de parrilla que podría haber llegado a obtener Fernando Alonso. Pues tenemos incluso un gráfico que os vamos a poner, pero lo primero, antes de ello, vamos a ver la explicación del propio Pedro de la Rosa, que comenta, él mismo lo dice, son conscientes que posiblemente sin ningún problema hoy podrían haber estado peleando entre el 6º o 7º. Sí que es lo que os digo, que es muy posible que además aquí ya no solo que Aston no estuviera al mismo rendimiento, sino que Ferrari y Red Bull estén claramente superiores, entonces ahí se les va, pero por ese 6º o 7º puesto creen desde Aston Martin que sí que podrían haber peleado. Esa era la pregunta que yo te iba a hacer, ¿no? Si la posición objetiva yo hubiera dicho 5º, o sea, seguramente más 7º, ¿no? ¿Comentas? Sí, yo creo que 7º, si coges el tiempo de Fernando, el mejor tiempo que hizo, aquí nos pasa un avión, eso es lo que necesitamos para mañana, un avión y un fondo. Para adelantar. El fondo ya espero tenerlo. Pero sobre todo, si hubieses cogido todos los mejores sectores de Fernando y hubieses conseguido hacer la vuelta de Q2, estaría 7º, quizás 6º, ¿no? Okay. Pero no más, no había más. Es lo que hay, ¿no? Pero yo creo que estar 7º para nosotros hoy era una victoria porque los dos McLaren estaban muy fuertes, los dos Ferrari no digamos, y siempre has de contar con los Red Bull que siempre van a estar ahí. Y efectivamente, según los datos, estamos pudiendo ver que sí que podría haber peleado por ese 6º o 7º puesto. En esta ocasión sale aquí en esta 7ª posición. ¿Qué es esto? Bueno, esto es la mejor vuelta teórica que podrían haber obtenido cada piloto. Es decir, juntando los mejores sectores. Y si juntamos los mejores sectores que ha tenido Fernando, hubiera clasificado por delante de Russell. Vemos que Stroll incluso hubiera también clasificado por delante de Tsunoda, que no lo ha logrado hacer, pero porque no ha mezclado los sectores, que esto es algo, a ver, esta es la
teórica mejor vuelta posible, como digo. Y por ejemplo Stroll, que no ha tenido esos problemas, no ha podido juntarla, pero poniéndonos en ese supuesto, Alonso podemos ver que sí que podría haber peleado por esa séptima posición y no estaría lejos de un Piastri, que aquí yo os añado incluso que recordemos que Alonso no ha hecho una buena vuelta en Q3, no ha tenido un buen rendimiento cuando mejor ha estado la pista y por supuesto, si lo comparamos contra Hamilton, por ejemplo, que tampoco lo ha estado en Q3, pues ahí ya sí que podemos sacar esa conclusión y vemos que hay 4 décimas de diferencia frente a Fernando y a Hamilton, pero contra los que sí que han estado en Q3 está en inferioridad. Entonces, en ese punto, incluso yo creo que podría fácilmente haber peleado por esa sexta posición. Yo creo que más, desde luego que no, por lo que decimos. Ferrari y Red Bull claramente han estado aún más por encima en ese circuito de Australia y Norris es que ha hecho una vuelta espectacular. Entonces, yo creo que Norris sí que hubiera clasificado por delante, pero haber peleado contra Piastri creo que hubiera sido posible en el caso de no haber tenido los problemas que ha tenido y luego haber juntado toda la vuelta, como decimos, en general. Más allá de ahí, bueno, sí que es verdad que hay cosas interesantes en este punto a fijarnos de lo que vemos y la diferencia que ha habido con respecto a la clasificación real. Vemos a un Albon que también está en una posición bastante elevada, que ha quedado en esa 12ª posición, así que es lo que hemos visto. Vemos a un Ocon que sigue estando por detrás, pero podría haber llegado incluso a superar a los pilotos de delante. También un Magnussen que vemos una grandísima diferencia contra Hülkenberg, pero él sí que ha pasado a Q2 y no ha sido así el caso de su compañero de equipo. Bueno, es lo que estamos viendo, pero sobre todo fijándonos en ese equipo Aston Martin, eso es lo que podría haber ocurrido. Vamos a pasar al otro de los protagonistas que ha sido en esta sesión de clasificación. Nos tenemos que ir a hablar ahora al respecto sobre Carlos Sainz. Tenemos muchas cosas que comentaros por parte del piloto madrileño, pero lo primero que os queremos contar es que Carlos ha tenido la pole. Ha estado casi en la pole y vamos a ir desarrollando esto porque lo que ha hecho Carlos ha sido espectacular, porque él mismo ha admitido que no estaba al 100%, pero es que ha tenido la pole por momentos durante la vuelta, pero por momentos largos. Si nos vamos a la telemetría, esta es la telemetría detallada de la comparativa entre el Verstappen, que es la línea azul, y Carlos Sainz, que es la línea roja. Y si nos fijamos, ahora si queréis os cuento un poco sobre todo esto, que es la diferencia entre los coches, pero si nos fijamos en el delta, que esto es lo que hemos visto por vuelta, nos podemos fijar, la línea separada es la de Verstappen, porque es el que ha hecho la pole, entonces por eso nos lo ponen, y si está por abajo es que Carlos está por delante, si está por atrás es que está por atrás. Pero vemos que en el final de la vuelta es el único momento donde de verdad Carlos ha estado por detrás. Todo el inicio de la vuelta había estado por delante, especialmente durante el segundo sector. ¿Cuándo es cuando empieza a perder sobre todo esa ventaja? Pues especialmente ya cuando la recta es demasiado elevada, cuando la recta es demasiado larga, empieza a recortarle Verstappen. Si nos fijamos en la telemetría, nos podemos fijar que realmente no hay tanta diferencia en cuanto a velocidad punta, pero aún así, ahí es sobre todo donde consigue recortarle y especialmente aquí. Esta es la curva 9 y 10, la que ha habido más complicaciones. Quizá incluso podríamos llegar a decir que Sainz no iba con tanta confianza. Pues fíjate que puede ser porque incluso ha soltado el acelerador y ha frenado más de lo que lo ha frenado en el Max Verstappen. Pero ya vemos que efectivamente aquí sí que se genera, cuando él suelta el acelerador, se genera una diferencia bastante considerable. Y aquí es donde pierde esa ventaja. Porque aunque incluso hubiera estado por detrás, como justo el comienzo de la vuelta, estaba también bastante cerca, pero es sobre todo aquí donde se genera esa grandísima distancia de esas 2 décimas. Pero eso, Carlos Sainz tuvo la pole del Gran Premio de Australia, incluso no encontrándose en plenas condiciones. Ha hecho una heroicidad Carlos Sainz en el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque es que él mismo ha admitido que no estaba al 100%, que es que no lo tenía ni que admitir hoy porque es que ya lo ha contado, porque es que es normal, es que recordemos que viene de una operación hace 2 semanas. Ya no nos vamos a ir hace 2 semanas porque, oye, puedes tener esa operación, recuperarte bien y ya está. La apendicitis cada persona es un mundo y hay personas que en una semana apendicitis puede estar perfectamente recuperado. El problema está en que hace una semana Carlos no estaba recuperado y eso lo han contado. Esta última semana es cuando ha dado pasos de gigante en la recuperación, pero hace una semana parecía que no llegaba. El lunes parecía que no llegaba.
El jueves, el día de medios, lo dijo él, que se iba a medir el viernes porque a lo mejor no se subía el sábado y el domingo. Y ha llegado el sábado y casi se lleva la pole, ha quedado segundo, ha sido el que más cerca ha estado de Max Verstappen sin sentirse todavía al 100%. Impresionante lo que ha sido capaz de hacer Carlos Sainz, que dice además que está bastante contento porque no ha sufrido, porque se ha sentido cómodo en el coche y que espera mañana estar aún más cerca de ese 100% de capacidad física, porque además hasta ahora, bueno, puedes hacer una tanda de 7, 8, 9 vueltas, pero no es una tanda completa con toda la gestión que requiere una carrera de además más de 50 vueltas. First of all, how are you feeling in the car? Yeah, thank you. Yeah, it feels okay. I mean, as I said at the beginning of the weekend, I don't feel 100%. I think it's impossible to feel 100% after spending 7 to 10 days in bed like I did, just trying to recover. But the good thing, is that I had no pain. I just have the discomfort, and obviously everything feels a bit weird inside, but I can push. Especially today, I could push flat out. Yesterday, I took it easy at the beginning and had to do some tweaks to the seat, to the belts, to the brake pedal. But today, when the adrenaline came up in quali and I could, close the visor and go for it, I could go for it, which is the good thing. So yeah, hopefully tomorrow I still do another step of recovery, putting a lot of emphasis in physiotherapy and recovery. These days all of it is focused around it, and hopefully tomorrow I can be okay. Y esto, desde luego que es un golpe sobre la mesa. Asimismo, también lo ha dicho su propio padre, quien ahora os vamos a dar la explicación que él mismo da, sobre todo indicando que ya de por sí era un golpe sobre la mesa la recuperación que ha tenido, pero es otra vez más. Y fíjate, ya lo dio en Bahrein, ese golpe sobre la mesa, a sobre todo una escudería Ferrari que les dijo: aquí estoy yo, no habéis podido contar conmigo. Ya os hemos dicho que yo en el canal entiendo perfectamente que se les ha puesto la situación de que podían fichar a un 7 veces campeón del mundo, pues pocos pilotos, por no decirte que a lo mejor solo Verstappen, podrías rechazar a Hamilton porque ya tienes a uno mejor, que como os digo sería Verstappen. Yo creo que ningún otro piloto podría hacerlo en la parrilla, ni incluso Fernando Alonso en este caso, que digo, si a Aston le sale la oportunidad de fichar a Hamilton, lo tienes que fichar. Entonces, es lo que le ha pasado a Ferrari y Carlos ha salido perjudicado, pero aún así, ya Bahrein fue ese golpe sobre la mesa, fue una lástima, porque ya os hemos dicho que Sainz no tiene que demostrar nada, pero desde luego que no es bueno en este momento que se perdiera la carrera en Arabia Saudí, pero casi que ha sido mejor porque regresar y volver a este nivel, espectacular ese golpe sobre la mesa que ha dado Carlos Sainz en el día de hoy en Melbourne. Tú siempre dices que los pilotos tienen que dar como un golpe en la mesa, ¿no? Siempre es algo que se me ha quedado muy grabado, de siempre dices, ¿hoy ha sido uno de esos días para Carlos? Bueno, yo creo que las 2 semanas, porque te digo, no estaba nada claro. Y luego obviamente la quali, ¿no? La quali ha sido una buena quali. Ha estado P1 en Q1, P1 en Q2 y P2 en Q3. Pero todavía queda lo más importante, que es mañana, que es cuando se reparten puntos. Luego ha llegado muy justo. La verdad es que después del Practice 3 andaba regular todavía y bueno, pero otro día más que tiene para recuperarse un poquito. También su padre, Carlos Sainz Sr., ha explicado el proceso de recuperación que ha estado teniendo, que ya os hemos contado aquí en el canal, os lo fuimos contando día a día, que la semana pasada, la primera semana posterior a la operación, fue bastante complicada. Es lógico, le acaban de operar de apendicitis, pero fue mucho reposo y parecía que no progresaba. Viajó a Melbourne sin saber a ciencia cierta que iba a correr, era el plan, pero no se encontraba bien, y después esa segunda semana se fueron dando pasos hacia adelante muy grandes, pero bueno, esta es la explicación en sí que ha dado su propio padre, Carlos Sainz, y sobre todo de que cuenta de que hubo días que pensaban que no llegaba. ¿Cómo es posible, Carlos, que Carlos Sainz Jr. haya hecho la quali brutal que ha hecho 15 días después de estar operado? Bueno, en primer lugar, el mérito obviamente lo tiene él, que lógicamente hace 2 semanas era difícil de pensar, ¿no? Que luego durante estas 2 semanas la verdad que ha habido días de pensar que sí, días de pensar que no, buenos días, malos días, pero él ha seguido apretando los dientes y bueno, es una buena recompensa a no bajar los brazos y a trabajar duro con la ilusión de llegar a esta quali. La verdad es que ha hecho una buena quali, Q1, Q2 y Q3.
Por otro lado, seguimos hablando acerca del equipo Ferrari y nos vamos a ir al otro lado del box. Nos vamos a ir a Charles Leclerc. Un Charles Leclerc quien hoy ha quedado quinto. Bueno, mañana va a salir cuarto, ahora os explicamos por qué, pero ha clasificado en quinta posición. Por detrás incluso de Norris, sí que es verdad que esto ha sido porque su último intento en Q3 no ha cerrado vuelta, que a lo mejor podría haber acabado, si hubiera hecho buena vuelta, ahora os explicamos esto, pero si hubiera hecho buena vuelta, pues podría haber acabado mínimo cuarto, pero como digo, ha quedado clasificado en esa quinta posición, superado por los dos Red Bull, por Lando Norris y por su compañero de equipo, viniendo de una operación hace una semana. Que Charles Leclerc os vamos a traer ahora sus propias palabras porque ha detallado el por qué falló, por qué abortó la última vuelta en Q3, que esto sobre todo comenta que es que no se ha sentido nada cómodo con el coche. Fíjate qué diferencias un piloto que no está cómodo, pero porque no está al 100% físicamente, porque cómodo con el coche ha estado y casi logra la pole, y un Leclerc, quien físicamente está perfectamente, no se ha sentido cómodo, dice que ya desde los libres 3 se ha sentido diferente a ayer. Esto también es importante, ha habido un cambio grande en el circuito porque las temperaturas han cambiado mucho. Se esperaba que esto pasase el domingo, pero ya pasando el domingo, ya si tú has clasificado en la posición en la que podías clasificar, te puedes luego defender, aunque cambia a lo mejor el rendimiento, en este caso de Leclerc, digamos. Pero en este caso, como se ha adelantado la bajada de temperaturas, pues ha perjudicado ya algunos rendimientos, como es el caso del monegasco, quien no se ha sentido nada cómodo, como dice, en todo el día, y en Q3 dice que fue más agresivo con el ángulo del alerón, cambiaron un poco y eso le perjudicó en el último intento porque cometió errores en el tercer sector, por eso decidió abortar y por ese es el motivo por el que ha acabado clasificando quinto. Looked strong all weekend, all the way through quali. Just talk me through what happened in that final segment and those last few runs. I think the issue started unfortunately quite a bit earlier. Already in FP3 I started losing the feeling, but I was quite confident I will find it back in qualifying, and I did not. The fronts, I struggled to rotate the car in the first two sectors, and then in the last run I decided to go very aggressive with the front wing, and then I lost the rear massively. So yeah, all in all, not a clean quali. I wasn't really happy with the feeling of the car, but tomorrow it's a long race. There are 4 DRS zones, and from now on I'll focus on that to try and maximize the result from where we start. Por su lado, muy brevemente, os quiero poner las palabras que también ha dicho Esteban Ocon, el piloto francés que hoy ha conseguido meterse en Q2. Ha sido la primera vez que Alpine consigue pasar el corte de Q1. Realmente está bastante bien lo que ha hecho Ocon. Hay gente que se ha reído. Yo, sinceramente, Alpine está en la situación en la que está, es decir, está perfectamente bien la vuelta que ha hecho. Ha habido gente que se ha reído porque ha celebrado de una forma muy efusiva, pero es que si tu objetivo es intentar pasar de Q2 porque es que no da para más ahora mismo el coche, lo ha conseguido. Está muy bien la vuelta que ha sido capaz de hacer el piloto francés, que se ha colado en esa Q2 como decimos, y ha explicado pues esa efusividad, llegando a decir incluso que es así, que es que se ha sentido casi como una victoria. Heck of a lap to get it to Q2. You must be pleased generally with the efforts, even if I know ultimately this isn't where you want to be. Yeah, I mean, it's obviously, I'm not going to say it feels like a win because it's a P15, but it's good improvement. You know, that we've been going through things, you know, such in a good way. Recently, it's still not enough. We're still not happy with where we are, but you know, it's not for lack of trying. You know, as we could see, I've pushed the limits, clipped the wall in that Q1 run 1 lap, and yeah, kept pushing after that. You know, to try and bring the car into Q2, and then we've done that. So pretty pleased with, you know, how we've maximized the package, I think, but yes, we are aware that we still need to find some performance to go, you know, through more performance and to go through Q3. Y ya lo último a comentaros, y es por lo que os hemos dicho que Leclerc mañana saldrá cuarto pese a que ha clasificado quinto, es que Sergio Pérez ha sido sancionado con 3 puestos de parrilla. Es decir, en lugar de salir tercero, va a salir sexto y ha sido beneficiado Norris, que saldrá tercero, cuidado con Norris partiendo desde la tercera posición, Leclerc que saldrá cuarto y Piastri que saldrá en quinta posición. ¿Por qué ha sido sancionado Sergio Pérez? Pues por impedir a Nico Hülkenberg en Q1. La verdad que he visto las imágenes y
no es de los peores impeding que hemos tenido, y ha habido impedings que se han saldado con nada y ha sido incluso peores, pero sí que es un impedimento bastante grande el que ha tenido Checo, que no es su culpa, por cierto, y esto en todos los impedimentos podemos sacar esta conclusión siempre de que no suele ser, raro es la vez que es culpa del piloto. Esto es culpa del muro, que no le han avisado con tiempo, pero el que tiene que pagar al final acaba siendo el piloto, porque hay que ponerle una sanción. Estaba en Q3 esperando para empezar Checo Pérez, y ya justo cuando iba a encarar la última curva venía Nico Hülkenberg. Él no había llegado todavía a salir, por lo que tenía que apartarse, no se ha apartado, ha provocado que Hülkenberg perdiera tiempo. Se ha quejado bastante Nico Hülkenberg y efectivamente creo que viendo las imágenes tiene razón, y Checo ha recibido esa sanción de 3 puestos. Es una lástima porque no se lo merecía, porque como os decimos, al final esto es culpa del equipo posiblemente, pero como cuando te ponen una sanción por un unsafe release, es culpa del equipo, no es culpa del piloto, pero el que tiene que pagar en este sentido es el piloto. Así que mañana saldrá desde la 6ª posición. En el siguiente vídeo os vamos a contar las posibilidades que tiene Checo de remontar mañana, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que como habréis visto hemos hablado de muchísimos y me encantará saber tu opinión sobre ellos. Déjame en los comentarios también tu opinión sobre mañana. ¿Quién crees que va a lograr quién crees que va a lograr ganar la carrera? ¿Será Verstappen? ¿Puede Carlos Sainz dar la sorpresa? ¿Puede otro piloto? ¿Puede haber mucho caos y que sea, no sé, Norris partiendo desde la 3ª posición? Pues déjame en los comentarios, que estaré encantado de recibirlo. Además me gustaría saber tu opinión sobre un factor, y es el hecho de los horarios. ¿Cómo los llevas los horarios? Porque vamos a tener 3 fines de semana seguidos, aunque hay una semana entre medias de cada carrera, pero vamos a tener 3 fines de semana con estos horarios, así que me gustaría saber tu opinión también sobre ellos. Dicho todo esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias, como digo, por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para apoyarnos en los siguientes vídeos. Todavía queda uno a lo largo de la tarde, así que estad muy atentos. Nos vemos en el siguiente.